pongo grabar y ahora compartir pantalla. Bien, ahí están viendo, ¿no? Sí, sí. Sí. Bueno, hoy vamos a ver conceptos de sostenibilidad y conservación transdisciplinaria. Ya venimos hablando un poquito de estos temas, pero los vamos a ver un poquito más en profundidad. Y acá recuerden que ya pasamos a una conservación que ya no es más unidisciplinar, yo la llamaría. Algunas de las cosas que vimos el otro, por ejemplo, cuando vimos especies focales, en general estas especies se deciden desde las disciplinas biológicas y no hay mucho que puedan aportar las otras disciplinas. Y es lo que yo llamo, junto con áreas protegidas y la conservación más clásica, la conservación unidisciplinar, que parte básicamente de cuestiones más biológicas o de cuestiones ideológicas que tenían que ver con la conservación que ya habíamos visto y hoy vamos a repasar. Ahora, bueno, una cosa importante es la sostenibilidad, que ustedes la van a escuchar permanentemente cuando se habla de desarrollo sostenible, de la sostenibilidad económica, de generar un país sostenible, y lo van a escuchar constantemente, un mundo más sostenible. Ahora, bueno, yo siempre digo que las palabras vacías de contenido no significan nada. Tenemos que ponerle contenido a sostenibilidad, tenemos que definir qué entendemos nosotros por sostenibilidad. Lo mismo que cuando hablamos de conservación. En la palabra conservación puede haber muchas cosas, por ejemplo, conservación estricta, antropocéntrica, una conservación que tenga otra visión, o sea, de la misma manera que cuando a todo se le pone ecológico, qué sé yo, pan ecológico, producción ecológica, ciudad ecológica, bueno, ¿qué hay detrás de esa palabra que justifica? Eso es lo que vamos a tratar de ver hoy. Conceptos de sostenibilidad y de hecho el concepto de sostenibilidad al que vamos a adherir desde la cátedra, ¿no? Bueno, en principio la sostenibilidad nos habla de nuevo de lo que yo al principio comencé llamando relaciones naturaleza-sociedad. Recuerdan que la naturaleza es una cosa preexistente a las sociedades y de hecho los humanos formamos parte en algún momento de la naturaleza de manera más intrínseca, casi como un elemento más que el resto del mundo natural, pero tenemos un poder cognitivo y una capacidad de asociación entre los humanos de formar sociedades que hizo que generáramos sociedades completamente artificiales. Y en realidad la sostenibilidad habla un poco de estas relaciones naturaleza-sociedad, que bueno, y justamente quienes unimos y quienes formamos partes de los dos sistemas, de la sociedad y de la naturaleza, somos justamente los humanos, y tenemos que entender que las sociedades son tan complejas como la naturaleza, son dos sistemas extremadamente complejos, y somos nosotros quienes los relacionamos de una manera u otra, ¿no? Bueno, vamos a ver modelos y conceptos de sostenibilidad. En principio, van a haber dos palabras, sostenibilidad y sustentabilidad. Esas palabras, como yo las veía siempre indistintamente usadas, en realidad fui al diccionario de la Real Academia Española, algo que suelo hacer muy seguido cuando tengo confusiones sobre palabras, es el diccionario madre de nuestra lengua. En realidad, fíjense que significan distintas cosas. Sustentable es que se puede sustentar o defender con razones, ¿ok? Y sostenible es dicho de un proceso que puede mantenerse por sí mismo, como lo hace, por ejemplo, un desarrollo económico sin ayuda exterior ni merma de los recursos existentes. Esa es la primera definición. Y la segunda definición dice adjetivo, especialmente en ecología y economía, que se puede mantener durante largo tiempo sin agotar los recursos o causar grave daño al medio ambiente, desarrollo o economía sostenible. ¿Sí? ¿Cuál de las dos palabras les parece que sería más utilizable para nuestro caso? Sostenible. Claro, sostenible es es la Ujú. definición más concreta. Nosotros buscamos la sostenibilidad ecológica y económica de un sistema. Porque fíjense que, por ejemplo, el plantar soja en grandes extensiones con agroquímicos y con el famoso glifosato puede defenderse con razones. Puedo decir, bueno, yo necesito alimentar al mundo, por ejemplo, como una de las razones que arguyen, digamos, por ejemplo, las grandes vendedoras de semillas,
las grandes proveedoras de insumos, como eran Monsanto y ahora es Bayer, ¿no es cierto? Y esa es una razón, pero no quiere decir que esos cultivos de soja sean sustentables en el tiempo. De hecho, no son sostenibles. Pueden ser sustentados con razones, pero no son sostenibles porque sin esos insumos no se pueden mantener. ¿Sí? Bueno, quiero simplemente Profe, que... Sí, ok. entonces como lo que sería característico es el tiempo, que o sea, ambos pueden defenderse, pero el sostenible va a defenderse a lo largo del tiempo Sí, y el otro... en mm, realidad en sostenible no o sea, la definición no dice que se pueda defender con razones, dice que, o sea, las razones pueden ser justificaciones ideológicas. En cambio, lo mm, otro dice que es sostenible a lo largo del tiempo por sí mismo, o sea, es una situación real, no que solamente pasa por las razones o el pensamiento. De todos modos, bien. van a ver las dos palabras y las usan indiscriminadamente, pero yo voy a usar sostenible porque luego de leer el diccionario me doy cuenta que en realidad tenemos que hablar en ecología y en conservación de sostenible. Sepan simplemente que justamente en algunos casos se habla de sustentable y en algunos casos eso se defiende con razones, lo que no quiere decir que sea real, porque esas razones pueden ser atendibles, pero no son más que razones. No quiere decir que en el tiempo ese tipo de cultivo que les decía u otro tipo de explotación pueda perdurar. De hecho, no puede perdurar sin esos insumos y son energéticamente negativas esos cultivos, ¿no? Bueno, disculpen que estoy rodeado de pájaros, pero bueno, es lo que hay. Bueno, vamos a ver sostenibilidad y sistemas, y nosotros vamos a ver el trabajo de Galopin 2003 que tienen en el entorno, en la unidad de sostenibilidad, que creo que es la 9, no sé si la 9, pero una de esas. Van a ver ahí el apunte en donde por lo menos están la mayoría de las cosas que les voy a decir ahora, ¿sí? Y bueno, en principio la sostenibilidad es sistémica, como lo es la conservación también. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de sostenibilidad de un recurso, de un territorio, de una provincia, de un país o del mundo, termina siendo un sistema. Un sistema es algo que tiene elementos, que son estas bolitas grises. El sistema sería todo lo que está adentro de este círculo de puntos. Y todos estos son elementos del subsistema o subsistemas. ¿Sí? Son sistemas también, en definitiva. Y fíjense, si esto fuera el mundo, ¿cuáles serían las variables de entrada si esto fuera el mundo completo? ¿Cuáles serían las variables de entrada que me alimentan, por ejemplo, al sistema biológico o a otro sistema? ¿Qué les parece? A ver, ¿me pueden decir alguna? Porque todo La luz solar, sistema... ¿eh? ¿La? luz solar, por ejemplo. La luz solar, exactamente. La variable de entrada, si esto fuera el mundo, sería la luz solar, porque la luz solar es la que en definitiva provoca la fotosíntesis y todo el sistema biológico se mantiene gracias a los productores primarios que toman la luz solar. O sea que la Tierra es un sistema abierto también. ¿Ok? Si esa luz por alguna razón dejara de emitirse, el sistema cambiaría. O si se emitiera más, el sistema cambia. Si se emite menos, el sistema cambia. Vieron que hay épocas que dicen que hay explosiones solares que provocan aparentemente cambios climáticos enteros en la Tierra, ¿no? Muchas veces las glaciaciones y otros cambios climáticos en la Tierra son relacionados con ciclos solares, ¿no? Bueno, ahora pensemos en otros sistemas. Vamos a suponer la pesca en el río Paraná. ¿Cuáles podrían ser las variables de entrada? Disponibilidad de oxígeno puede ser en el agua. Disponibilidad de oxígeno en el agua, cantidad Temperatura. de especies que se reproducen y cantidad de alevinos que hay en el sistema, porque es un sistema pesquero, este, Las crecidas del río puede ser. crecidas del río, puede ser otra pelotita que influye en el sistema. Entonces siempre en un sistema tenemos variables que la mayoría son de estado, pero pueden ser de otro tipo de variables, ¿no? Y hay variables internas al sistema y externas al sistema. Y hay también variables de salida. Si fuera el sistema, vamos a suponer, de la Tierra, ¿cuáles serían las variables de salida? El oxígeno, em, Podría ser el oxígeno que Calor. se libera a la ozonósfera,
rayos infrarrojos, por ejemplo, o Claro, el sea, calor que calor. se libera al espacio. Ustedes saben Ajá. que parte del calor que entra al Sol rebota en la Tierra y queda un poco en la atmósfera, pero parte se libera. Y de hecho, incluso ahora, fíjense que el problema del cambio climático es por los gases invernaderos que hacen que el calor quede más tiempo en la Tierra y se disipe menos hacia el espacio. Saldría calor de la Tierra, obviamente, y puede llegar a salir algún tipo de otra información, como por ejemplo algún tipo de gas que emitimos o lo que sea. Y si fuera el sistema de pesca del río Paraná, ¿cuáles serían las variables de salida? Los animales capturados. Claro, los animales que son vendidos al sistema económico. Toneladas de sábalo, qué sé yo. Claro. Otra variable de salida podría ser, por ejemplo, el flujo de nutrientes que tarde o temprano va a terminar yéndose con los peces o yéndose hacia el mar, digamos, porque el río termina llevando nutrientes y sedimentos al delta y al mar, en definitiva, ¿no? Pero bueno, siempre los sistemas tienen variables de entrada, variables internas al sistema y relaciones internas al sistema y variables de salida, ¿ok? Una pregunta, profe. Sí. ¿Las variables de salida y de entrada no tienen relación entre ellas? Bueno, Por después vamos ejemplo, a ver que sí hay relación entre ellas y justamente vamos a definir sostenibilidad estableciendo incluso una relación matemática entre ellas, ¿ok? Lo vamos a ver un sí, poquito después. Si me esperas un segundito a ver si responde tu pregunta. Bueno, sí. entonces, el estado del sistema es un conjunto de variables adoptado por las variables internas del sistema en un momento dado. Es muy importante el tiempo, porque justamente el estado del sistema, que sería en este caso S, ¿sí? es función, ¿sí? de los insumos o variables de entrada al sistema en el tiempo T, ¿sí? ¿Está bien? Y de las interacciones que haya dentro del sistema. O sea, función, ¿qué quiere decir? Que pueda haber una función matemática, probabilística, determinística que relacione, por ejemplo, la cantidad de alevinos que entra al sistema o la cantidad de huevos, que es una variable de entrada en el sistema pesquero, se va a traducir a través de una variable matemática que es la tasa de crecimiento a adultos de peces que puedan ser pescados. ¿Ok? Bueno, pero además yo voy a tener en todo sistema el vector o variables de salida o productos del sistema, que es O. ¿Sí? ¿Está? Y O es también una función que depende de esos vectores de entrada y también de cosas intrínsecas del sistema. ¿Sí? Y el subíndice T implica el tiempo, porque obviamente toda acción sistémica es temporal, sin lugar a dudas. Bueno, entonces, ¿a qué me estoy refiriendo con esto? En todas las variables pueden cambiar a través del tiempo y están relacionadas sí o sí por interacciones entre ellas y esas interacciones se pueden describir como ecuaciones de relación, digamos. ¿Ok? Bueno, ahora vamos a ver lo siguiente. Entonces, yo tengo un sistema que es el río Paraná, los alevinos y nutrientes que entran. Habíamos hablado también de las inundaciones, en este caso la sequía. Fíjense que las sequías podría ser una entrada de agua que me disminuya la cantidad de peces en el sistema, que haga disminuir la cantidad de peces, y entonces cuando los pescadores, pasada la veda, vayan a capturar, van a tener menos peces. Y siempre yo voy a tener variables de salida que serían, bueno, los nutrientes que saco, la cantidad de peces, lo que llega al mar, lo que se disipa, etcétera, etcétera. Entonces, yo voy a tener una relación de ese sistema en el tiempo, siempre con variables de entrada y con variables de salida. Ahora, entonces, tratando de contestar la pregunta que me había hecho, no recuerdo la voz, pero me había hecho alguien, la sostenibilidad puede definirse como cuando la función de evaluación, o sea, la función de evaluación, ¿sí? De lo que sale del sistema en un tiempo t más 1 es igual o mayor a la función de evaluación de lo que sale del sistema en un tiempo t, ¿sí? Bueno, o sea, el valor neto del producto obtenido no debería disminuir en el tiempo. Entonces yo digo, un sistema es sostenible socioambientalmente, ecológica y económicamente si lo que yo obtengo del sistema no disminuye en el tiempo. El valor neto no disminuye en el tiempo, ¿ok? Ahora, bueno,
esto tiene, no sé si eso responde a tu pregunta, pero creo que responde. Hay una relación entonces entre lo que ingresa, lo que sale, y cómo eso va cambiando en el tiempo. Ahora tengamos en cuenta sobre dos cosas. La sostenibilidad sistémica es dinámica, porque si en este momento T hay una cierta cantidad de larvas que yo después obtengo en el momento T más 1, como peces adultos, pero acá ingresa menos larvas porque disminuyó el ciclo hidrológico, yo no voy a poder hacer una cosecha sostenible siempre igual. Va a depender siempre de las variables de ingreso y también de lo que pase acá adentro. Por ejemplo, si acá adentro están los pescadores y pescan en demasía, en el tiempo OT más 2, la pesca va a disminuir probablemente, o van a disminuir los reproductores. Entonces, hay una relación dinámica entre todos estos distintos tiempos y no necesariamente la cosecha o lo que yo puedo obtener de un sistema como productos netos o como valores netos va a ser siempre estable en el tiempo, no, va a variar con la dinámica propia del sistema. A veces va a ser más de lo que esperaba, a veces va a ser menos de lo que esperaba, pero si yo controlo las principales variables del sistema, puedo predecir la sostenibilidad en el tiempo, ¿ok? Bueno, ahora bueno, eso es lo que yo voy a llamar sostenibilidad sistémica. ¿Les queda claro? ¿Hola? Sí, sí. Ah, bueno, Sí. perfecto. Bueno, perfecto. Y creo que eso un poquito responde a que hay una relación matemática, sin dudas, y a través de funciones entre esas variables de entrada y salida. Se puede traducir matemáticamente, puede ser también de otro tipo, cualitativa, etcétera, etcétera. Pero bueno, básicamente un sistema es sostenible si lo que entra y obtengo en un tiempo dado no es mayor o igual a lo que obtengo en un tiempo T más 2, ¿ok? Para eso no quiere decir que esto sea siempre estable, ¿sí? Los valores de salida no son necesariamente estables, al contrario. La sociedad y la naturaleza son complejas, seguramente van a ser variables. Bueno, ahora vamos a hablar de algo que ya estuvimos hablando también, que es el sujeto de la sostenibilidad, ¿no? Y bueno, yo ya les hablé de que hay dos visiones que son pendulares y que son extremas. Una es la posición antropocéntrica a ultranza, que ve la sostenibilidad del sistema humano únicamente. Y esto tiene que ver, por ejemplo, con lo que clásicamente se trata en la economía clásica. La economía la voy a llamar ortodoxa, que se cree que, por ejemplo, yo voy a tener una tasa de cosecha de cereales en la Argentina que puede aumentar en el tiempo y puede aumentar casi ilimitadamente. Fíjense que había una idea de aumentarla a 100 millones de toneladas, se llegó, y ahora hay otro plan de aumentarla a 200 millones de toneladas. ¿Okay? Ahí yo estoy, en definitiva, asumiendo que los recursos naturales y los servicios que me va a dar la naturaleza están en función del sistema socioeconómico y obviamente este tipo de producción me genera desechos que van desde los agroquímicos hasta las emisiones de gases invernaderos y otras cosas que van a ser desechos, y la naturaleza es proveedora de recursos y servicios y receptora de desechos, ¿no? Se relega básicamente a eso. Fíjense que ese es básicamente el esquema hegemónico mundial, socioeconómico mundial, somete a la naturaleza básicamente a este esquema, ¿ok? Bueno, y una posición biocéntrica a ultranza, en donde yo diría que tengo que disminuir las sociedades a lo mínimo, que no puedo intervenir sobre la naturaleza porque siempre la voy a estar destruyendo, y que tengo que eliminar el componente humano. ¿En dónde usábamos este concepto de sostenibilidad? ¿En qué acción? A ver, que estuvimos viendo. Las áreas protegidas. Claro, las áreas protegidas implícitamente, cuando fueron creadas, tenían esta idea, porque recuerden, Roosevelt, el mismo Perito Moreno nuestro, ellos incluso querían sacar hasta los aborígenes que vivían ahí. Sin embargo, los aborígenes tenían relaciones sostenibles porque no se había extinguido nada cuando llegaron los colonizadores acá. No había animales extinguidos por ellos. Había guanacos en la Patagonia, había bisontes en Norteamérica, estaban todos, había yaguaretés, no había especies extinguidas. Sin embargo, ellos decían, no, el componente humano, pero no era el componente humano de los aborígenes cazadores-recolectores, eran los colonizadores
que sobreexplotaban, mataban con rifles millones de bisontes y los bisontes casi se extinguen. Después llegaban, cultivaban, transformaban los hábitats, cortaban los árboles. O sea, no, ahí se genera esta posición biocéntrica en donde el humano es destructor de todo, eso ya lo vimos. Bueno, fíjense que yo esto les digo, son como dos cosas extremas y que de hecho se aplican en la realidad. O sea, por un lado las áreas protegidas, por otro lado, fuera de las áreas protegidas puedo explotar la naturaleza hasta límites insostenibles, total no va a pasar nada. ¿Ok? Bueno. Por eso les digo que los enfoques unidisciplinarios que ideológicamente se generan en el mismo momento que se genera la revolución industrial y el capitalismo como lo conocemos ahora, ¿sí? Y si tienen ganas lean de Max Weber La ética protestante, porque es también algo basado en una religión que es el calvinismo del protestantismo, en donde la única forma de acercarnos a Dios es acumular riquezas, y acumular esas riquezas nos hace parecidos a imagen, a semejanza de Dios y dominadores del mundo. Se basa en esa idea que es religiosa del protestantismo, y justamente todos los países nórdicos que también fueron colonialistas basados en esa idea, fueron los que desarrollaron lo que llamamos hoy el sistema socioeconómico dominante, que es sin dudas el capitalismo, ¿no? Y es la misma ideología la que genera las áreas protegidas, la conservación basada en especies y los zoológicos para conservar la naturaleza, porque en definitiva, algunos, sobre todo los que eran naturalistas y científicos, se daban cuenta que se estaban extinguiendo especies. Recuerden que se había extinguido la paloma migratoria y estaban pasando cosas. Bueno, la realidad es que estamos pendulando entre estos dos modelos, ¿no? Y en realidad, nosotros estamos viendo que también, en definitiva, con algunos ejemplos y algunas cosas que estamos viendo, que hay cosas intermedias, que hay modelos intermedios, que no tienen que ser estos extremos, digamos. Y básicamente... Puede ser que sí, decime. eso sean lo de los usos rústicos que hablamos también. Exactamente, va por ahí, usos rústicos. Hay un montón de ejemplos de aprovechamiento sostenibles de la naturaleza. Hay bastantes ejemplos. Lo que pasa que no son tomados y no son difundidos porque en definitiva también nosotros, recuerden, vivimos bajo un sistema ideológico dominante que nos enseña cosas desde que somos chicos, y en esas cosas nosotros no las discutimos, las creemos, ¿no? Las creemos y las naturalizamos como que son así, pero es porque nuestra educación transcurrió en este sistema, digamos, obviamente, ¿no? Bueno, justamente les hablaba de las áreas protegidas estrictas, de todos los conflictos que se afrontan, pero además sabemos que si solo se van a conservar pequeñas áreas y se va a modificar todo el entorno, también va a haber extinciones que van a ocurrir. Recuerden fragmentación, efecto de borde, conectividad y un montón de cosas por los cuales los procesos ecológicos y evolutivos van a ser afectados. Y acá está la visión de sostenibilidad que por lo menos consideramos desde la cátedra que es más acertada, porque no niega el sistema social, pero sí lo relaciona mucho más fuertemente con el sistema ecológico porque intrincablemente estamos relacionados. O sea, los humanos no podemos consumir más recursos que los que produce el planeta Tierra. La realidad es que todavía no descubrimos ningún planeta al que podamos llegar. Si pudiéramos llegar, porque ya hemos visto casi todos los del sistema solar, tardaríamos miles de años, por lo cual es una película de ciencia ficción por ahora llegar a esos lugares. Todavía ni siquiera sabemos si existen. Y por ahora lo único que tenemos para vivir es la Tierra. O sea, no crean tanto en las películas de esas naves gigantes que van a llevar los últimos humanos supervivientes. Tenemos que en realidad cuidar lo que tenemos ahora, ¿no? Sería lo mismo que destruir nuestra casa creyendo que alguien nos va a regalar alguna. No, son fantasías ideológicas o lo que yo llamo soberbia tecnológica, ¿no? Porque siempre va a haber un límite en eso. Ahora, bueno, lo importante es que esta sostenibilidad del sistema socioecológico total es una opción más realista que tiene que sí o sí mantener el subsistema social en interacción con el subsistema biofísico o ecológico. Los recursos naturales, si bien los tenemos que utilizar para nuestra economía y consumo, no tenemos que derrocharlos y tenemos que producirlo de la manera que la mayor parte de la biodiversidad y los procesos ecológicos y evolutivos que mantienen incluso la biodiversidad que nosotros utilizamos puedan ser justamente mantenidos a través del tiempo como marcado en la sostenibilidad sistémica de hoy. No puedo tener
tasas de extracción o de resultados de mi sistema que sean superiores a lo que ingresa al sistema. Y la verdad que ya saben, o lo deberían saber, que la población humana, que somos demasiados, 7.000 millones de personas, ya estamos extrayendo más cantidad de recursos que lo que produce toda la Tierra. Eso ya es así. Creo que una vez y pico y media, o tal vez hasta 2 veces y media. Con lo cual, nosotros estamos en un mundo que ahora es insostenible, ¿no? Y eso se está traduciendo de nuevo, esos problemas ecológicos se están traduciendo en problemas sociales, porque tenemos el cambio climático que provoca un montón de problemas, enfermedades emergentes, y ya ustedes saben que como está todo interrelacionado en todas esas pelotitas del sistema, son los elementos de la biodiversidad, los bosques, etcétera, el mar, los ríos, etcétera, y las sociedades están ahí dentro, no estamos fuera, no somos dioses, estamos afectando la vida sobre la Tierra y estamos provocando también una sexta extinción, ¿no? Una paradoja llamativa. Entonces la idea sería, como decía recién, tampoco determino la voz, pero bueno, decía recién a alguien de la clase, paisajes heterogéneos en donde áreas protegidas, áreas rurales con usos rústicos y también algunas áreas de uso intensivo pueden coexistir. No vamos a poder dejar todas las áreas de uso intensivo porque verdaderamente vamos a tener un problema, o sea, va a tener que haber una transición, no queda otra. ¿Qué les parece que ocurriría si esa transición no se diera? Hola. Lo que pasa es que creo que si no estaría esa transición, las cosas alrededor se harían igual y de un modo más también que afecte en una mayor medida. Bueno, claro, Sí, una no de las estaría. cosas que... Sí, ¿y vos crees que impactaría en la sociedad o podríamos vivir así por siempre? Y no, porque en algún momento eso se va a agotar o, Sí, digamos, se sin duda. va a... Claro, tendríamos como que menos tiempo si no se hiciera esa transición. Sí, mucho menos tiempo. Tal vez no llegaríamos a una generación más. Tal vez ustedes cuando sean grandes vean colapsos ambientales que van a tener colapsos sociales. Esos colapsos ambientales ya han ocurrido en la historia. Hay algunas sociedades, por ejemplo el Imperio Romano, dice que taló todos sus bosques, taló toda Europa, y en parte la posibilidad de mantener el imperio tenía que ver con grandes cultivos que tenían en el delta del Ebro. Cuando destruyeron los recursos naturales y utilizaron demasiado y cultivaron demasiado a nivel de monocultivos, el Imperio Romano cayó directamente, ¿no? O sea, fue uno de los colapsos. También hablan de los mayas, que colapsó por problemas ambientales. Ya ha habido colapso de civilización, o sea, sería un problema civilizatorio. Las sociedades colapsarían, porque la verdad que no podemos comer el dinero, ni el dólar, o sea, necesitamos recursos tangibles. Sí, igual pienso que eso sería más a nivel global porque en el momento que colapsaran esas civilizaciones no estábamos todos conectados con la Claro, globalización como hoy en día. exactamente, colapsaban en Europa, pero en el momento del Imperio Romano, en América había aborígenes y nada que ver, ambientalmente estaba todo bien. Exactamente, ahora sería global. Y si fuera global, ¿qué pasaría? ¿Qué pasó, por ejemplo, con esta pandemia? Crisis económica, para Claro, nos empezar. termina afectando a todos, o sea, aunque pase, por ejemplo, en Europa un colapso ambiental, Claro, va a terminar repercutiendo acá también. exactamente, va a repercutir en nuestro sistema social, en nuestro sistema económico, y eso va a llevar a pobreza, hambre, muerte de personas por pobreza y por hambre, conflictos armados seguramente, violencia en las sociedades, exactamente. O sea, la verdad que la visión de lo que podría provocar un colapso socioambiental a nivel global como está ocurriendo, no es para nada linda, ¿no? Profe, Miren, puede ser también, sí. sí, ¿puede ser qué? Puede ser también que antes, por ejemplo, no eran las sociedades tan dependientes unas de otras. Por ejemplo, nosotros, me acuerdo cuando se nos cortó el internet, que fue hace unos años, en toda la Argentina, que venía el cable desde Estados Unidos. Y, o sea, tal vez que si, por ejemplo, ocurre algo en, no sé, en Brasil, bueno, porque está cerca, pero en Europa que nos trae, por ejemplo, no sé, medicamentos o si nos pasa algo a nosotros que le damos de comer a ellos, qué sé yo, trigo, soja, como que me parece que estamos muy interconectados, que sí o sí dependientes una sociedad de otra, Sí, que si le exactamente. llega a pasar algo a una, repercute sí o sí en todas las otras.
Sí, exactamente. Antes Eso es tal vez eran lo que más llamamos dependientes, globalización, que no es ingenua sí, la más globalización, no es independientes. que nosotros tengamos dependencia de pocas cosas, no es ingenua estas relaciones que vos planteás a nivel mundial. Por ejemplo, ¿qué es lo que nosotros sobre todo importamos y qué es lo que exportamos? Nosotros importamos lo que sería tecnología y Claro. exportamos lo que sería alimentos, o sea, Claro, materias nosotros primas. Hacia importamos sobre nosotros todo nos... tecnología, claro, Claro, exactamente. Importamos cosas muy manufacturadas y exportamos cosas básicas. Entonces, justamente por eso a la Argentina es un país que crónicamente le faltan dólares, que es la moneda internacional. Después podemos discutir por qué es la moneda internacional, sí. pero básicamente porque los norteamericanos ayudaron a ganar la guerra mundial e impusieron condiciones para reconstruir a Europa, y una de ellas fue que el dólar fuera la moneda internacional. Entonces ellos nunca sufren devaluaciones, todo el resto del mundo sí. Y ahí es donde nosotros tenemos que pagar con dólares cosas caras, pero a su vez vendemos cosas baratas. Para vender esas cosas baratas que son los cultivos, tenemos que producir mucha cantidad. Cuando producimos mucha cantidad, el precio baja. La tecnología no necesariamente, la tecnología mantiene el precio, ¿sí? Y entonces nosotros cobramos pocos dólares y tenemos que pagar cosas caras. Tenemos un déficit de dólares, pero lamentablemente los argentinos nos acostumbramos a preocuparnos por el dólar, entonces encima hay presión de la gente por comprar dólares, porque podríamos tener nuestra moneda interna. ¿Y a ustedes les parece que hay países que no son dependientes de la globalización? ¿O no? No, me parece que ya no. Hay un ejemplo. ¿Saben cuál? Que básicamente son muy autosuficientes y es un ejemplo que lo ganaron a través de años. Y es un país tal vez no tan rico, pero es un país que y está muy cerca del país más poderoso del mundo. ¿Saben cuál es el ejemplo? Tienen buena Cuba. medicina. Cuba tiene buena medicina, producen casi todos sus remedios, tienen una excelente salud, todos tienen acceso a la educación, lo que no tienen es dinero, ¿sí? Porque no están en el sistema capitalista, pero Cuba hizo una revolución desprendiéndose del sistema y logró un montón de autosuficiencia. Les aseguro que los cubanos en varias cosas, en estos momentos, donde hay dependencia y no se puede trasladar ni gente ni recursos a todos los lugares del mundo libremente, la pasan un poco mejor. Y si tuviéramos una crisis mundial, podrían responder mucho mejor porque ellos tuvieron que generar a la fuerza autosuficiencia porque tuvieron un bloqueo durante años por parte de Estados Unidos que no dejaba que nadie comerciara con ellos, ¿sí? Entonces lo esencial básicamente lo tienen. Lo que no tienen es riquezas, televisores caros, autos modernos, aires acondicionados y cosas así. Y es probable también que ellos Sí, consuman mucho menos energía que el resto del mundo, que las personas del resto del mundo. Por lo igual, menos, profe, tienen una economía que está basada prácticamente en el turismo, porque tienen las playas más hermosas del claro, mundo. O tienen, sea, si claro, se llega a cortar el turismo, a ellos se le corta todo ingreso. Nosotros vendemos, por ejemplo, materias primas, cereales y demás, pero ellos tienen todo lo de afuera, o sea, ganan dólares, por así decirlo, desde el turismo. claro, porque en la economía Y mundial y algunas cosas hay que comprarla con dólares. Por ejemplo, ellos no tienen fábricas de autos importantes, no tienen entonces eso lo tienen internet ni que comprar, siquiera. claro. Sí, bueno, claro, lo que pasa, bueno, nosotros vemos eso como falencias, pero de nuevo vuelvo a decir, nosotros fuimos educados en otro tipo de sociedad y ellos tienen otras prioridades, como tenían otras sociedades, digamos, y sus prioridades son otras. Comunitariamente no hay gente extremadamente rica, pero tampoco hay gente que se muera de hambre, ni que no tenga educación ni salud. Nosotros tenemos los dos extremos, tenemos gente que está bien, que está extremadamente bien, gente que está más o menos, casi todos nosotros estamos ahí, no sé si todos, y no creo que haya dentro de este grupo, si van a la universidad, no creo que haya alguien con hambre o con que tenga problemas para alimentarse porque no estaría conectado a una computadora, ¿no? O sea, calculo, a lo mejor hay. Y bueno, si hubiera también deberíamos ayudarlos. Pero bueno, sí, son sociedades que tienen otros preceptos y no, es muy difícil también evaluarlas desde nuestras creencias ideológicas, ¿no? Bueno, ellos son más bien, como un marxismo puro, digamos, una especie de comunismo, ¿no? Bueno. Y fíjense, ¿cuál elegirían ustedes para una sociedad o cuál les parece más real, el esquema de la derecha o el esquema de la izquierda?